Hola, hoy nos metemos de lleno en la historia de un coche que es, bueno, mucho más que un coche. Hablamos del Porsche 911. Desde el 64, ha sido como la vara de medir para los deportivos, una auténtica leyenda que sigue muy viva. Sí, totalmente. Un icono. Tenemos delante un montón de información detallada, décadas de ingeniería, de diseño y alguna que otra polémica también, hay que decirlo. Nuestra misión hoy es intentar entender cómo este icono ha cambiado tanto, 8 generaciones ya, más de 1 millón de unidades, pero sigue siendo, vamos, inconfundiblemente un 911. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. ¿Cómo nació esta leyenda? Pues, a ver, nace de la necesidad de reemplazar al Porsche 356, que ya se estaba quedando, digamos, un poco atrás. Lo curioso es que su nombre original iba a ser 901. ¡Anda, 901! Sí, pero Peugeot tenía registrados los nombres de 3 cifras con un cero en medio. Para sus coches. Cosas legales. Así que, bueno, un pequeño cambio de dígito y ala. Nace el mito 911. El diseño fue obra de Ferdinand Alexander Porsche, nieto del fundador, y también de Erwin Komenda. Y desde ese primer modelo ya estaban ahí las claves, ¿no? Lo que lo definiría para siempre. Totalmente. Motor boxer, 6 cilindros, colgado por detrás del eje trasero. El famoso todo atrás. Al principio refrigerado por aire, que eso marcó su carácter y su sonido. Uf, ese sonido es inconfundible. Carrocería coupé fastback, esa silueta. Y configuración 2+2, aunque bueno, las plazas traseras ya sabemos. Testimoniales, sí. Y el motor. El primero era un 2.0 litros que rondaba los 130 caballos, quizá 140 en algunas versiones. Suficiente para pasar de 200 km/h, que no estaba nada mal para la época. 111S, por ejemplo. Súper, exacto. El S fue el primero con las llantas Fuchs, otro icono, y también frenos de disco ventilados, que era algo avanzado. Y también estaban el T, el E. Sí, el T de Touring, digamos que era el más básico, más accesible. Y el E de Einspritz, que introdujo la inyección de combustible. Mejoraba la respuesta, el consumo. Y no podemos olvidar el Targa. Importantísimo. Ah, el Targa, con ese arco antivuelco tan característico. Eso es, Porsche lo presentó como un cabriolet de seguridad. Había cierta preocupación en Estados Unidos con los descapotables y esto fue su respuesta. Ese arco de acero inoxidable pulido es, bueno, inconfundible. Que al principio el techo se quitaba entero, ¿no? Y la luneta trasera era como de plástico. Sí, al principio era de plástico flexible y desmontable, pero enseguida, en el 69, creo recordar, la luneta pasó a ser fija y de cristal curvado. El techo seguía siendo desmontable, eso sí. Hay que decir que esos primeros 911 eran coches exigentes, con el peso atrás. Delicados, ¿no? Sí, delicados al límite. De hecho, llevaban contrapesos delante, para intentar equilibrar un poco. Poco a poco fueron mejorando la suspensión, claro. Brazos traseros más largos, barras de torsión más gruesas, para hacerlo más estable. Y entonces llegamos a la segunda generación, la famosa Serie G, que duró 16 años, desde 1973 hasta 1989. Aquí el cambio más visible fueron esos parachoques. Bueno, esos parachoques. Ah, sí, los parachoques con fuelles negros en los extremos. Eso fue una imposición directa de las normativas de seguridad de Estados Unidos. Tenían que resistir impactos a baja velocidad sin daños. Cambiaron la estética, sí, pero eran necesarios. Y en esta época, también, a partir del 76 más o menos, se empezó a usar acero galvanizado, un gran avance contra la corrosión. Pero la Serie C nos trajo dos leyendas. Dos. Primero, el Carrera 2.7 RS del 72. Eso era casi un coche de carreras para la calle, ¿o me equivoco? Prácticamente, sí. Nació para homologar el coche para competir en Grupo 4. Necesitaban vender 500 unidades. Y bueno, el éxito fue brutal. Fabricaron más de 1.500. Es inconfundible por ese alerón trasero, la cola de pato, el ductile. Icónico. Totalmente. Había una versión lightweight, pelada al máximo para circuito, y otra touring, un poco más civilizada. Con 210 cb y menos peso, hacía el 0-100 en menos de 6 segundos. Era el coche alemán de producción más rápido del momento. Madre mía. ¿Y la otra leyenda? ¿El Turbo? ¿El 930? Eso es casi sinónimo de Porsche en los 70 y 80. El 930 Turbo, sí, presentado en el 75. A ver, BMW se adelantó un pelín con el 2002 Turbo, pero fue Porsche quien realmente popularizó y dominó la tecnología turbo en deportivos de calle. Aplicaron todo lo aprendido en competición, claro.
También nació por necesidades de homologación, claro. Y sí, ese alerón trasero, tipo cola de ballena, era enorme, pero necesario para la estabilidad y para alojar el intercooler después. ¿Y era tan salvaje como dice la leyenda? ¿El turbolag famoso? Tenía su carácter, sí. Empezó con un 3.0 litros, luego pasó a 3.3 con intercooler en el 78. La entrega de potencia del turbo era muy de golpe. Todo o nada. Eso, unido al peso atrás, exigía respeto, ¿eh? Y manos. Llevaba una caja reforzada de solo 4 marchas al principio, suspensiones y frenos mejorados, derivados incluso del 917 de Le Mans, ojo. ¿Del 917? Casi nada. Luego se ofrecieron mejoras de potencia, la inyección KE-Jetronic, y no olvidemos el Flashbow o Slant Nose, esa opción con faros escamoteables inspirada en el 935 de carreras, carísimo y rarísimo, una pasada. Esta generación G fue súper longeva. También vio el primer 911 Cabriolet completo, ¿no? En el 83. ¿Y el Carrera 3.2? Eso es. El primer cabrio desde el 356 y el Carrera 3.2 ya incorporaba electrónica más moderna, la voz Motronics. Y terminó como broche de oro con el Speedster del 89. Ese look con el parabrisas rebajado, muy especial. Y eso nos lleva a la tercera generación, el 964, de 1989 a 1993. Aquí Porsche metió una modernización a fondo, ¿verdad? Sí, fue un salto importante. Estéticamente se notaba, los parachoques ya estaban integrados, mucho más modernos, y el alerón trasero que salía solo. El alerón retráctil, que se levantaba a 80 kilómetros por hora. Eso fue muy llamativo. Sí, sí. Pero los cambios gordos estaban debajo. El 964 introdujo por primera vez la opción de tracción total, el Carrera 4. Eso mejoró mucho la seguridad, la tracción en mojado. También llegó el cambio automático Tiptronic. Y, muy importante, se abandonaron las barras de torsión. Pasaron a muelles helicoidales en la suspensión. Además, ABS de serie. El motor base ya era un 3.6 litros de 250 caballos. Y aquí también hubo versiones cañeras, turbo, RS. Correcto. El 993 Turbo, mantuvo la esencia del 930, pero actualizado. Primero con el motor 3.3 y luego un 3.6 más potente con 360 caballos. Y el Carrera RS, claro, la versión aligerada, enfocada a circuito, con 260 caballos. Más radical. Y de nuevo tuvimos un Speedster, basado en el Carrera 2, aún más exclusivo que el anterior. Y llegamos a un punto que muchos puristas consideran, sagrado. El 993, de 1993 a 1998. El último 911 refrigerado por aire. Exactamente, el último air-cooled. Para muchísima gente, el 993 es la culminación de esa era. El diseño de Tony Hatter suavizó las líneas, lo hizo como más musculoso, más fluido, pero seguía siendo un 911, inconfundible. Para muchos es el 911 más bonito. Estoy de acuerdo, es precioso. Pero no fue solo estética, ¿verdad? Técnicamente también fue un salto enorme. Un salto brutal. Estrenó un chasis nuevo, más rígido, y sobre todo una nueva suspensión trasera multibrazo. Esto fue crucial. Mejoró radicalmente el comportamiento, hizo al 911 mucho más estable, más predecible al límite. Digamos que domesticó un poco esa tendencia sobrevidadora tan típica de los modelos anteriores, pero sin perder agilidad. El motor 3.6 subió a 272 cb, luego a 285 con el sistema VarioRAM, y la caja manual pasó a 6 velocidades. Y el primer turbo con 2 turbos. Y tracción total de serie. El 993 Turbo, sí señor, una bestia de 408 cb. Combinaba prestaciones de infarto con una mayor facilidad de uso, gracias a la tracción total. Un maquinón. Además, el Targa cambió totalmente. Adiós al harto, hola a un techo de cristal enorme que se deslizaba eléctricamente por debajo de la luneta trasera. Muy innovador, la verdad. Y claro, versiones para soñar. El Carrera RS, con motor 3,8, y el brutal GT2. Buf, el GT2. La versión de homologación definitiva, basado en el turbo pero aligerado, potenciado hasta 450 caballos, y tracción trasera, un coche de carreras con matrícula, básicamente. Una bestia. Y el 993 Speedster, una rareza extrema. Solo se hicieron 2 unidades oficiales, una para Bootsy Porsche y otra para el cómico Jerry Seinfeld. ¿Solo 2? Increíble. Y entonces llegó el cambio, el que lo cambió todo.
el 996, de 1998 a 2005. El primero refrigerado por agua. El gran cisma. A ver, era una necesidad técnica, por emisiones, por ruido y sobre todo para poder seguir sacando más potencia de forma fiable. Los motores refrigerados por aire estaban llegando a su límite térmico, pero la decisión fue, bueno, enormemente controvertida entre los puristas. Sobre todo por la estética, ¿no? Esos faros delanteros compartidos con el Boxster, los huevo frito. Esos mismos rompían con la tradición de los faros redondos. Y el hecho de compartirlos con el Boxster, que era el modelo de acceso, pues muchos sintieron que se diluía la exclusividad del 911. A menudo se le llama el patito feo, sí, aunque se vendió estupendamente bien, ojo. Irónicamente, técnicamente era superior al 993. Más ligero, mejor aerodinámica, interior más espacioso. El motor inicial era un 3.4 de 300 caballos, luego pasó a 3.6 y 320 caballos. Pero el 996 también nos trajo algo muy importante, el nacimiento de los GT3. Exacto, ahí está la clave. Los GT3 y GT3 RS nacieron como los herederos espirituales de los Carrera RS. Y aquí viene lo interesante para los puristas. Estos GT3, y también el Turbo y el GT2 del 996, utilizaron un bloque motor diferente al de los Carrera normales. Usaban el bloque Metzger. Metzger. Sí. Derivado directamente de la competición, del motor del 911 GT1 de Le Mans, un bloque mucho más robusto, más probado, diseñado por Hans Metzger. Esto hizo que estas versiones fueran, y sigan siendo, muy deseadas, incluso con la polémica del 996. Entendido. O sea que, aunque el Carrera normal cambió a agua, con un motor nuevo, las versiones más especiales mantuvieron ese vínculo con la competición a través del motor Metzger. Interesante. Precisamente. El Turbo 996 daba entre 420 y 450 caballos, con tracción total, y el GT2 996 seguía siendo la bestia de tracción trasera, llegando a 483 caballos. El Targa mantuvo el techo de cristal deslizante, como en el 993. Vale. Y tras la controversia del 996, llegó el 997, del 2004 al 2011, que pareció como una reconciliación con el pasado, ¿no? Definitivamente, el 997 volvió a los faros redondos, bueno, dentro de una carcasa ovalada, pero la forma principal era redonda y a unas proporciones más clásicas. Se percibió como un gran salto en calidad percibida y en diseño respecto al 996. Introdujo tecnologías como la suspensión activa PASM, y con el rediseño de mitad de ciclo, el 972, llegaron dos novedades clave. La inyección directa de combustible, DFI, para más potencia y eficiencia, y la fantástica caja de cambios de doble embrague PDK. El PDK. Eso sí que cambió la experiencia para muchos conductores. Y la gama del 997 fue enorme. Enorme y completísima. Desde los Carrera y Carrera S, con motores 3.6 y 3.8, tracción trasera o total 4 y 4S. Pasando por el turbo. El turbo primero usó el 3.6 Metzger, pero con turbos de geometría variable. VTG, una primicia en gasolina. Daba 480 caballos. Luego pasó a un 3.8 DFI, ya sin bloque Metzger, con 500 caballos, y hasta 530 en el Turbo S. Y los GT3 y GT3 RS siguieron fieles al motor atmosférico Metzger. Llegaron hasta 4.0 litros y 500 caballos en el sublime GT3 RS 4.0. Una joya. El RS 4.0, palabras mayores. Y luego estaban los GT2. El GT2 RS 997 fue el famoso Widowmaker. Ese mismo. El hacedor de viudas. El GT2 normal ya era cosa seria, con 530 caballos y tracción trasera. Pero el GT2 RS era una edición limitada a 500 unidades. 620 caballos solo al eje trasero. Era tan brutalmente rápido y exigente, marcó 7:18 Nürburgring, un tiempazo entonces, que se ganó ese apodo. Un coche para manos muy, muy experto. 150 unidades. Con la cola de pato, llantas Fuchs, un homenaje genial. Y el Carrera GTS, que era un punto intermedio muy equilibrado, con 408 cb. Y sí, otro Speedster, como no, limitado a 356 unidades. El 997, la verdad, ofreció un 911 para casi todos los gustos. Entramos ya en la era moderna con el 991. De 2011 a 2018. Otra gran evolución, ¿no? Plataforma nueva, más grande.
Sí, plataforma completamente nueva. Más uso de aluminio, así que era más ligero a pesar de ser más grande. Mayor distancia entre ejes también, lo que le dio más aplomo en autopista y un poquito más de espacio interior. Y la dirección pasó a ser electromecánica. Esto generó algo de debate entre puristas al principio. Decían que filtraba sensaciones, pero bueno, objetivamente era muy precisa y eficiente. Y aquí llegó otro cambio fundamental con el rediseño, el 991.2, turbo para todos los Carrera. Adiós a los atmosféricos en la gama normal. Efectivamente. A partir del 991.2, los Carrera y Carrera S adoptaron un nuevo motor 3.0 L biturbo. De nuevo, la justificación era la eficiencia, las emisiones, pero también daba mucho más par motor a bajas vueltas. Los puristas echaron de menos la respuesta instantánea y el aullido agudo de los atmosféricos, claro, pero los nuevos motores turbo eran innegablemente rápidos y muy capaces. Pero los modelos GT siguieron siendo atmosféricos, menos mal, y el Targa recuperó su estilo clásico, con la barra. Así es, el Targa 991 volvió a icónica barra central plateada, pero con un mecanismo de techo automático increíblemente complejo. Visualmente espectacular, eso sí. Y sí, los GT3 y GT3 RS mantuvieron los motores atmosféricos 4.0L, subiendo hasta los 520 cb en el último RS. Y lo mejor, Porsche escuchó y devolvió la opción de cambio manual al GT3, junto al PDK, claro. Bien por Porsche. Y el GT2 RS del 991, eso fue la culminación, ¿no? La culminación absoluta. 700 cb, tracción trasera, y un récord estratosférico en Nürburgring de 6 minutos y 47 segundos. Una auténtica barbaridad de coche. Una locura. Y no podemos olvidar el 911R, ese homenaje purista, manual y atmosférico, agotadísimo. Y el hito del 911 número 1.000.000 en 2017. Sí, un Carrera S verde irlandés precioso. Un guiño al primer 911 de Ferry Porsche. Está en el Museo Porsche, claro. La generación 991 terminó, como no podía ser de otra forma, con otro Speedster de edición limitada. También atmosférico 4.0 y manual. Una despedida por todo lo alto. Y así llegamos a la generación actual, el 992, desde 2019. Más músculo, más tecnología. Diseño continuista, pero se ve más ancho, más musculoso. Sobre todo la trasera. El interior es ahora muy digital, muchas pantallas, aunque por suerte el cuentarevoluciones central sigue siendo analógico. Menos mal. Nueva caja PDK de 8 velocidades, funciones como el Wet Mode para ayudar en conducción con lluvia. Los Carrera usan el 3.0L biturbo, que llega a 480 cb en el GTS. Y los Turbo y Turbo S, bueno, eso ya es de otro planeta. Ahora montan un motor 3.7 litros biturbo, aunque Porsche a veces lo redondea a 3.8 litros. Es un 3.7 y pico, que entrega 580 caballos en el turbo y 650 caballos en el Turbo S. El Turbo S hace el 0 a 100 en 2,7 segundos. Son cifras de hiperdeportivo puro y duro. 2,7 segundos. Es demencial. Y el GT3 992 sigue fiel al atmosférico, ¿verdad? Pero con una novedad técnica importante delante. Sí, el 4.0 litros atmosférico sigue ahí y sube a 510 caballos, con ese sonido. Pero la gran novedad es la suspensión delantera. Abandona el esquema McPherson y adopta un sistema de doble horquilla, derivado directamente del coche de carreras 911 RSR. Esto mejora enormemente la precisión del tren delantero, el aplomo en curva. Es un gran avance. Y sigue existiendo la versión Touring, sin el alerón fijo, para quien busque algo más discreto. Hemos visto también ediciones especiales recientes como el Sport Classic 992, manual y tracción trasera. Una combinación para puristas totales. Un homenaje precioso, sí, con 550 caballos del motor del turbo, pero manual y trasera. Una joya. Y antes de cerrar, un dato curioso. ¿Sabías que el 911 ha sido coche de policía en varios países? ¡Anda! ¿En serio? Sí, los más famosos son los Targa de la policía holandesa, pero también en Alemania, Austria. Y su palmarés en competición es, bueno, inigualable. Le Mans, Daytona, Nürburgring, ganando en su clase y hasta la general. El GT3 Cup es la base de muchas copas monomarca. El RSR sigue compitiendo al más alto nivel. Es parte de su ADN, sin duda. Ha sido un viaje increíble, ¿eh? Casi 60 años, desde aquel coche relativamente sencillo, ligero, refrigerado por aire, hasta estas máquinas tecnológicas y ultrapotentes de hoy. Ha cambiado radicalmente en todo.
pero miras un 992 y sabes al instante que es un 911. ¿Qué nos dice todo esto? Pues nos dice que el Porsche 911 es un caso único, un caso de evolución constante sin perder jamás su esencia, su identidad. Ha sabido adaptarse a todo, normativas, tecnologías, gustos del mercado, y lo ha hecho manteniendo siempre su silueta básica, el motor trasero y ese carácter deportivo inconfundible. Es una mezcla de ingeniería brillante, rendimiento superlativo, una historia riquísima, y sí, es un ícono cultural que va mucho más allá del mundo del motor. Queda una pregunta flotando en el aire. Acabamos de ver llegar la hibridación ligera al nuevo 992.2 GTS, con un futuro que parece apuntar, bueno, inevitablemente hacia la electrificación total. ¿Cómo logrará el 911 adaptarse una vez más, sin perder esa alma, ese carácter que lo ha hecho legendario durante décadas? Interesante, ¿no? Algo en que pensar. En fin, gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo en la fascinante historia del Porsche 911. Hasta la próxima.